Bueno, vamos a nuestro tema en el día de hoy para que arranquemos y no nos quede un solo minuto porque van a haber muchas preguntas importantes que vamos a tener. Hoy vamos a tener un hombre ejemplo de emprenderismo, ejemplo de perseverancia. Y este es un hombre que lo conocen mucho en el medio, pero que finalmente tiene mucho que decirnos, porque ha trascendido, ha sido fundador y cofundador de muchas marcas y muy conocidas, ya lo vamos a ver. Él es Carlos Miguel Correa, le dicen Caloncho. Bienvenido a Sala de Juntas. Muy contento de estar acá. Yo siempre te he dicho, Álvaro, que mi misión es, a través de mi historia y del recorrido y de los lugares que podamos estar, inspirar a otras personas que les guste este cuento de emprender y meterse en esta montaña rusa. Pero soy un convencido de que el emprendimiento es un eje para transformar la sociedad, para generar bienestar. Entonces, si hoy podemos inspirar más personas para que sigan con resiliencia, para que se enamoren de estos caminos que no son fáciles, y yo creo que eso los hace más fascinantes, pues espectacular. Así que muy contento de estar en este espacio y de que hayan muchos emprendedores viéndonos. Eso es, y la idea es esa precisamente, Carlos. Hay algo muy importante y es que uno quiere saber desde el principio, porque cuando uno ve la historia al final del emprendedor y le ve las empresas y demás, uno pues, finalmente dice, bueno, ya eso se hizo y pareciera pues como si ese edificio hubiera estado construido. Pero es que ese edificio no estaba construido, no había lote, no había absolutamente nada. Carlos, ¿cómo te prendió el tema del emprendimiento, de esa liberación económica de ejercer por tu lado los negocios? Mira, la verdad es que yo quisiera, pues, siempre respondo casi igual, y es que quisiera romantizar mucho más mis inicios en el emprendimiento, pero casi siempre, como los negocios, aparecen desde una necesidad, ¿cierto? Y en los años 90 mi familia, constructor, pues tiene muchas dificultades y yo digo, pues, yo soy una persona que amo la libertad y creo que la libertad está íntimamente ligada con el emprendimiento, y siempre que quería tener mis pesitos, y digamos que eso fue un driver muy importante para mí. Yo creo que en las crisis, no solo humanas, sino también empresariales, nacen esos momentos que después te empiezan a dar una ruta. Entonces, desde ahí yo empecé a ir a la mayorista con otro amigo y hacíamos correrías a los 14, 15 años y me ganaba una plata. Yo estoy muy vinculado con el suroeste, entonces hacíamos correrías al suroeste, digamos que desde los 15, 16 años empecé a vincularme con el dinero, que yo creo que hoy por hoy es algo que todos los padres o en la educación deberíamos ver más, y es como empezamos desde edades mucho más tempranas a enseñarles ese flujo a las personas jóvenes de cómo entra y sale dinero, cómo puedo ahorrar, cómo puedo invertir y poder tener libertad financiera. ¿Verdad? Que pienso que hasta en los pensum las finanzas personales desde la época escolar deberían ser un fundamental para vivir. O sea, la persona que tenga libertad financiera puede llevar su mente a pensar en otras cosas mucho más altas y no estar pensando en supervivencia. Entonces, digamos que yo ahí sentí, hombre, donde yo genere lo mío, voy a tener una vida bien libre. Digamos que esos fueron los comienzos más o menos donde yo empecé a vislumbrar que me iba a gustar mucho el emprendimiento. ¿Por qué apareciste en Bogotá estudiando negocios internacionales? Estudié negocios en la Sabana y la historia es curiosa. Yo jugaba fútbol, Liga Antioqueña, acá de siempre. Yo soy del ámbito del fútbol, que también para el liderazgo, para el trabajo en equipo, también ahí digamos que pude absorber mucho y sobre todo recorrerme la ciudad y escuchar muchas necesidades, pues porque uno jugaba en todas partes. Y me llamó Millonarios a jugar en la segunda, y yo estaba jugando en Millonarios, pero no me gustó tanto el estilo de vida de un futbolista. Entonces ahí empecé a mirar universidades y me gustó la Sabana. Entonces, otro accidente más. Todo emerge, ¿no? Como está de moda ahora la estrategia emergente. Al final, si nos ponemos a ver, casi todo en la vida emerge. Uno diría que básicamente ahí, cuando empezaste a estudiar en Bogotá, también empezaste a ver posibilidades de hacer negocios, de hacer platica. Sí, claro. ¿Qué hiciste allá? Mira, ahí fue una cosa importante. Yo tengo una mamá que es una gran relacionista pública y son cosas que le quedan a uno de los padres, y yo veía que tenía una empatía especial con las personas, que me ganaba muy rápido a los amigos, a los profesores, a todo. Y empezaron Bavaria y otras empresas a ayudarme a hacer relaciones públicas con ellos, como para llevar gente a sitios, para posicionar cosas. Y ahí monté mi primer bar, y eran unas cervezas de Varena, tenía 21 años, que se iban a vencer, y me llamó un ejecutivo de Bavaria y me dijo, Caloncho, vamos a darle a esto, necesito que me ayudes a sacar este producto, yo te doy
los inventarios, busquemos un sitio y ahí tuve como mi primer bar a los 20 años, 21, vendiendo arenas 3x1 y toda la Javeriana ahí al lado de la Javeriana eso estaba llenísimo, entonces ahí ya me empezó a gustar mucho. ¿Y eso te empezó a dar plata? Eso me empezó a dar platica y me empezó a dar libertad. La libertad y poder pensar en otras cosas, ¿cierto? No estar en ese estado de necesidad y en ese estado de supervivencia. Entonces yo ya ahí empezaba a vislumbrar que para mí eran también difíciles las estructuras. Yo siempre viví con cierta rebeldía y creo que eso es un rasgo importante de los emprendedores. En Israel la irreverencia no es vista de manera peyorativa, que es un hub de emprendimiento muy grande. Los emprendedores tenemos que tener mucha irreverencia y mucha rebeldía también. Y el emprendimiento me permitía ser rebelde y tener mi vida y también ser muy libre. Entonces dije, hombre, por aquí va a ser. Definamos un poquito esa rebeldía, que no vaya a ser pues que nos equivoquemos con nuestro público, después nos digan, vea, es que usted me enseñó rebeldía a es ser que rebelde. los únicos caminos no son los que socialmente nos dictan, ¿cierto? Rebeldía no es que tengo que ir a hacer una práctica en una multinacional para que mi vida sea valiosa. Entonces también la rebeldía al final tiene que ver con ser sincero contigo mismo, ¿cierto? No estar parado sobre los estándares sociales porque al final te vas a aburrir y yo lo veo todo el rato. Veo gente en carreras y en caminos que ellos no eligieron, sino que los eligió la sociedad, sus papás, su gente, el deber ser. Y le llamo rebeldía a tu autenticidad misma, a ser capaz de trascender esas barreras invisibles que existen en la sociedad y que tu valor lo generes desde tu autenticidad y no desde ser cosas que lo disfrutes. Y que lo disfrutes, por supuesto. Álvaro, pero mira esa rebeldía de la que nos habla Carlos, que se ve tan interesante porque para muchos jóvenes hoy en día llegar a un equipo grande de fútbol es el final de la meta. Pero Sí. para Carlos fue el punto de partida para todos sus emprendimientos. Absolutamente. Que creo que también esa rebeldía implica un poquito soltar o dejar ir cosas como una oportunidad en un equipo grande de fútbol buen como punto, Millonarios. ¿Cómo fue esa transición? Porque para un joven en ese momento con tu edad no debió haber sido fácil soltar un equipo como Millonarios, lo que implica estar en un punto pues tan visible para la gente en el deporte. ¿Cómo fue ese proceso ahí para soltar eso? Mira, vuelvo a mi gran maestra, que es mi madre, que de cierta forma me impulsaba mucho a actuar desde la intuición. Es muy bonito ese momento porque ella me está acompañando en Bogotá, estábamos haciendo como un supermercado y ese día a mí me habían dicho que continuaba porque esas pruebas pues llegan muchas personas y ya me habían dicho, queremos que te quedes, y yo ese día me quedé callado todo el día y tenía una corazonada que me decía, hombre, llegué a un lugar que he luchado toda la vida y he entrenado de tanto, pero hay algo que no me termina de cerrar. Y ya había vivido unos 6, 7 meses entrenando en la mañana y en la tarde, con muy pocas relaciones sociales. Yo era una persona súper sociable. Empezaba a ver que me iba a encerrar de cierta manera y tenía muchas dudas. Y en ese momento le digo a mi madre, mamá, me escogieron, pero estoy sintiendo que no es por acá. Y lo normal es que un papá ahí te responda, hombre, hijo, pero ya han luchado un montón, ¿cómo vas a dejar las cosas tiradas en este momento? ¿Qué lo está pasando? Ella me responde, hijo, haz lo que te diga el corazón. Mañana hablamos, no te preocupes, que a mí no me importa que seas o no futbolista, eso no es tiempo perdido, el deporte es espectacular. Y al otro día me levanto y le digo, madre, yo quiero estudiar, pero en la universidad que tenga la mejor cancha de fútbol. Entonces digo, listo, vamos a ir a ver universidades y resulta que La Sabana tenía un campus que a mí me fascinaba y fui a ver la selección de fútbol de allá y todo y yo le dije, esta es la universidad en la que yo quiero estar. Qué bien, qué bien. Caloncho, te quería preguntar, digamos que el emprendedor, hay una discusión de si el emprendedor nace o se hace, digamos que un poquito más allá de la discusión, hay unos atributos personales que son muy importantes, Sí. digamos, para lograr pasar como de la idea a materializarlo, pero también, digamos, el aporte de la universidad. Sí. Porque estuviste, digamos, en la Sabana de Negocios Internacionales. Yo quisiera saber un poquito y que a los televidentes les contemos cómo coexisten y cómo se complementan, digamos, esos atributos personales que debe tener un emprendedor, que caracterizan al emprendedor de otro que es mucho más, digamos, que amigo de emplearse en una compañía que es completamente respetable. Y cómo la universidad también es un camino importante para los muchachos hoy en día que dicen que es que no quieren estudiar y están esperando que la platica les caiga del cielo. Sí, Entonces, muy buena contanos un pregunta, poquito cómo ha Inés. sido esa combinación.
Mira, primero que todo, ahora estoy súper apasionado con la educación. Yo pertenezco al Consejo Superior de AFID. Digamos que qué bien. AFID entendió que los emprendedores somos importantes en sus pensum, y cuando se abrieron 2 sillas al gobierno de AFID, pues me buscaron y con mucho gusto acepté, que es como algo que para mí me causa un orgullo muy grande Clarísimo. poder estar ahí. AFID es una universidad que no es de nadie, es de la ciudad. Es una universidad que todos sus ingresos se reinvierten en ella misma y tiene un gobierno que la va a hacer durar demasiado tiempo. Entonces, a la pregunta tuya, para mí lo más importante de la universidad es el tema social. Inclusive en los días de hoy, más allá del conocimiento, yo creo que hoy una persona debe formarse más en sus skills, en sus competencias, para decirlo en español, y en su mentalidad, Habilidades. porque el conocimiento está a la mano. O sea, inclusive en Colombia habían miles de programadores, teníamos un déficit de programadores, y llega la inteligencia artificial y hoy ya no tenemos ese déficit casi. Entonces, lo que sí va a ser valioso como humano es la mentalidad que tú adquieras y las relaciones sociales, y cómo te debes comportar y cómo debes escuchar las necesidades, porque todos los negocios nacen de una necesidad. Entonces, lo que me pareció a mí maravilloso de la universidad, además que tuve mucho conocimiento, es que desarrolló mis habilidades humanas. Yo creo que las instituciones hoy por hoy educativas lo que te forman más es como una persona más allá de los conocimientos. Digamos que los pensum también van a tener que migrar a que empiecen a desarrollar esas habilidades blandas tuyas, saber controlar el estrés, saber ser un buen vocero, saber vender una visión, saber escribir bien, saber hacer un contenido. Digamos que hoy es casi más importante una persona que hable inglés perfecto que casi que tenga un pregrado de pronto obsoleto, ¿me entiendes? Y lo digo pues estando en EAFID, pero De acuerdo. esas son las discusiones De que acuerdo. nosotros tenemos. Venga, ¿qué es Esa lo hay que que vamos a darlas. ofrecer para el nuevo mundo? Claro. Entonces, siguen siendo esas instituciones unos lugares fundamentales para formarnos en el ser. Yo creo que es Sí. súper importante. Eso como universidad. Y desde lo personal, ¿cuáles si quisieras decir, digamos, los atributos que tiene un emprendedor? ¿Cuáles Sí. son desde lo personal? Mira, para mí el tema del emprendimiento, y lo he dicho en todas partes, va más allá de tener un negocio, o tener una empresa, o querer no trabajar en una, porque muchos dicen soy emprendedor porque no trabajo en una empresa. Ajá. Pero el emprendimiento es una mentalidad, y esa mentalidad la podemos definir, o la puedo definir desde mi punto de vista, que tiene varios rasgos. Primero es no victimizarse. Yo creo que ese es un punto de partida súper importante para ser emprendedor. Las personas que creen que son víctimas de un sistema difícilmente van a poder cambiar algo, y el emprendedor viene a cambiar cosas. Entonces, una persona victimizada, cuando yo hago mentorías y tengo varias personas de crecimiento de empresas, y cuando llegan quejándose, sin planes, victimizándose, y es que mi jefe, y es que mi otro, yo trato de llevarlas a él. Vení, ¿qué estás proponiendo? ¿Qué estás cambiando? Empodérese. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Cómo te estás empoderando de la vida? Entonces, partiendo, yo creo que ese es uno de los rasgos más importantes. Lo otro es babearse con los problemas. Hay gente que los problemas le generan, y los retos, demasiado estrés. Los emprendedores nos babeamos por un problema y nos Lo disfrutan. obsesionamos por las preguntas, y creo que la educación, más que formar en el logro, tiene que formar en que los retos se vuelvan algo atractivo y se vuelvan sexy, no algo que te frustre, ¿cierto? Yo creo que eso también es un rasgo súper importante del vendedor. Lo otro es la visión. A mí me parecía increíble en Rappi o en muchos negocios que he tenido, como con un PowerPoint alguien es capaz de entregarte tu dinero. O sea, un emprendedor que no sepa vender una visión debería meterse a desarrollar esas competencias normalmente el que más convence es el más apasionado. Entonces la pasión es otro rasgo muy importante. Si tú sabes comunicar una pasión, Claro. seguramente lo vas a hacer súper bien, porque pues, a donde vayas con esa pasión y un discurso vas a conseguir Sí. recursos para empezar. Muy bien, Excelente. Carlos. Pero vamos a ver, con los televidentes no se muevan, porque es que aquí vamos a ver qué ha pasado en la historia de Rapid, en la historia de Olivia, Restaurantes Olivia, en la historia de Club Burger. Y eso lo vamos a hacer porque Carlos fue protagonista y es protagonista en estas empresas, y por eso en el otro segmento vamos a empezar a tocar unos temas, digamos, un poco más profundos. Vamos en este buen programa, aprovechando a Caloncho, Robert. Bueno, antes de que entremos con la historia de éxito que Carlos ha construido alrededor de esas marcas en las que ha participado y esas experiencias que quiere compartir alrededor del programa,
Yo sí tengo unos datos acá y unas dudas que yo sé que con la experiencia que ha tenido Carlos nos puede contribuir. Según un informe de Conficámaras, el año 2023, al menos en lo correspondiente al primer semestre del año, se constituyeron 164.435 nuevos emprendimientos, ¿cierto? Cuando uno empieza a mirar las razones... ¿En qué periodo, Robert? En el primer semestre del Primer 2023, 164.435. Cuando se miran las razones, digamos, y todo lo que ha habido alrededor de esas nuevas empresas, en ningún apartado los encuestados señalan que obtuvieron alguna ayuda, apoyo, auxilio o incluso asesoría por parte del gobierno. Carlos, usted con la experiencia que ha tenido alrededor de diferentes empresas en diferentes sectores, ¿qué tan importante es para el Estado el emprendimiento en Colombia? ¿Qué tanto apoyo realmente reciben los emprendedores por parte de las diferentes instancias del Estado en nuestro país? No, Robert, yo creo que estamos en arenero 1 todavía para crear ecosistemas emprendedores. Estamos trabajando mucho en eso, ¿cierto? Yo creo que el emprendimiento es un ecosistema, tiene que llegar la inversión, pero tiene que haber preparación, y tiene que haber oferta, tiene que haber demanda. Y yo creo que en el tema de emprendimiento todavía estamos en unos niveles muy básicos y hay una asimetría muy grande en el país, eso sí. O sea, Bogotá es una ciudad que nos lleva en el ecosistema emprendedor. Mucha venta. Sí, lo ves mucho, sobre todo por el capital de riesgo que de otros países que llega. A Bogotá llega mucho más capital que Medellín, que Cali, que otras ciudades. Y ese capital normalmente está asociado a innovación y tú sabes que la innovación es fundamental. Hay instituciones importantes que han sido politizadas en el último tiempo. O sea, lo que pasó con Rutaen es una tristeza total. Un lugar que nos ponía ahí en la mira y hoy pues lo que se está haciendo es cómo se gestiona y es un solo edificio con un presupuesto pequeño. ¿Cómo se trata de salvar incluso del desastre? ¿Cómo se trata de salvar? Entonces esta nueva administración, digamos, lo está haciendo. Pero realmente acá en Colombia ser emprendedor también tiene esa dificultad. O sea, para eso, por ejemplo, en EAFIT creamos el Centro de Emprendimiento Ongoing, que es un lugar donde la gente puede ir y yo creo que en el mundo se está hablando mucho de emprendimiento porque es la base de la innovación. Y en un ecosistema azaroso como hoy es el mundo, donde llega una pandemia, donde ya no son cambios cada 5 o 10 años, son anuales los cambios que tienes, donde las fluctuaciones de la moneda, o aparece una cripto, aparece la inteligencia artificial, pues la innovación va a ser la que le va a asegurar a los países que pueda seguir jugando, ¿cierto? Y la velocidad de respuesta que tienen. Los grandes corporativos difícilmente pueden responder a esos cambios que pasan en el mundo, entonces si no tienes un ecosistema emprendedor consolidado, el país va a tener pocas oportunidades en el futuro de responder a los cambios que se están dando. Entonces sí creo que hoy tenemos que fortalecer mucho ese ecosistema emprendedor. Para conseguir capital en Colombia es muy difícil para empezar, pero uno de los rasgos más importantes del emprendedor es la creatividad y yo siempre a través de Capitales Semilla, ese saber vender que les dije, de ir a diferentes instancias, uno se puede conseguir sus recursos. Entonces también esa recursividad nos invita a buscar las formas y no pueden ser tampoco una disculpa para el emprendedor llenarse de disculpas, es que no hay entidades que no me ayuden a emprender. Claro, acá, además porque las hay, las hemos tenido aquí pues en esta mesa de sala de juntas. Y valga la oportunidad para contarte también que nosotros promulgamos mucho el tema para que lo trabajemos, no solamente para que lo manejemos en medios de comunicación, sino para que lo trabajemos donde estamos, en los eventos, en las juntas, en las agremiaciones, en las universidades, porque el emprenderismo debe ser tratado de una manera diferente. A un emprendedor no se le puede cobrar los mismos impuestos, los mismos aportes, las mismas exigencias. El emprendedor tiene que salir. ¿Cuándo empieza? Cuando empieza a generar riqueza y empieza a igualarse en una medida como una empresa que pueda aportar, pero al emprendedor hay que darle el impulso inicial. Me parece que tratarlo igual como se trata a una empresa grande no tiene ningún sentido. Y antes es que los emprendedores en Colombia, yo digo que los emprendedores en Colombia tienen mucha casta. Sí, son mucha garra. muy fuertes. Mucha casta. Pero la informalidad también tiene que ver con esos emprendedores que no logran trascender, que no pasa su capital por sus empresas. Y cuando tú ves la cifra de la informalidad en Colombia, pues mucho tiene que ver porque esos emprendimientos no logran dar el siguiente paso. Entonces se quedan siendo unos emprendimientos unipersonales, de 2 personas informales que no pagan impuestos. Y mira esa creatividad. Hablando de eso, miren, por ejemplo, me vas a corregir, Carlos,
se reúnen 30, 40 personas y ponen un capital, cada uno de acuerdo a lo que puede tener, y resulta que hacen una discoteca que se llama Crista, en la Estrada. Contanos ese cuento porque me parece importante que lo sepamos. O sea, hombre, yo no puedo, yo tengo ganas de montar una discoteca, pero no lo puedo hacer, ¿cierto? Álvaro rumbeaba ya. Pero me tocó dar permisos a Crista fue un mis buen hijas hito. a ir Dice que allá. va a haber mucha gente en la audiencia que va a recordar esos momentos. Claro, eso Cuando fue yo muy estuve en bonito. Bogotá, yo venía mucho acá y ese también es un poco el génesis de otra empresa que se llama Breakfast Club, que tuve la oportunidad de fundar Eventos. con otros amigos. Y era que necesitábamos diversificar la cultura. Yo cuando venía a la universidad acá, yo decía, Medellín es muy harto. Acá no hay nada para hacer, todo el mundo anda de mocasines, no hay cultura, todo el mundo oye rancheras, que es este desastre. Media guaro. Media guara, Arepacho que con está bien, aguardiente. yo quiero mucho esas costumbres, pero necesitamos más cultura y Bogotá estaba más sofisticado. Y yo dije, yo quiero poner un sitio en Medellín que esté a la altura de lo que pasa en ciudades como Miami, como otras partes. Y precisamente hablando del capital, hicimos una presentación en PowerPoint literalmente, e invitamos amigos y empezamos ese sistema de puntos de financiación y les poníamos una rentabilidad y terminamos haciendo una discoteca que fue icónica para la ciudad y digamos que diversificó muchísimo lo que es la ¿Cuántos escena. eran, Carlos? Mira, gestores fuimos como cinco socios gestores y después metimos... capitalistas? Que nos quedamos con el 51% y metimos casi, el que más tenía 2 o 3 puntos, entonces podía haber entre 30 y 40 Qué belleza, socios. qué buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo duró Y esa era la fuerza comercial, imagínate cada socio Claro. tenía sus 10 amigos, entonces nos asegurábamos que eso se mantuviera. Ese que sistema, reservar. Álvaro, me parece tan interesante porque prácticamente Medellín es la cuna de los crowdfunding en el mundo, diría yo, Claro. y en Colombia, porque ese sistema de puntos que se utilizó mucho, sobre todo para los sistemas para los negocios del entretenimiento, Claro. cuando uno ya lo mira en forma técnica, en mecanismos de financiación, es el famoso crowdfunding. Pero acá era con Absolutamente. puntos, venga, sentemos a los amigos, reunamos plata y saquemos adelante un negocio. Eso es una de las muestras pues, del empuje que tenemos nosotros. Y además que realmente en la rompemos un región. paradigma importante que era, no, mijo, no se asocie. No se asocie porque eso es para pierde el amigo y todo Ni lo con la demás. Mire, almohada. pues, ya no es con un amigo, es con 30 amigos. Y mire como desde que las cosas estén claras, estén bien puestas, hay un objetivo, haya una dirección, una planeación, mire a dónde se tiene que llegar. A los televidentes les recordamos también cosas bonitas, festivales de música como La Solar. Este Sí. hombre es protagonista de La Solar. ¿Cómo nació ese tema de La Solar? Mira, yo cuando termino mi proyecto en Crista me voy a ir a Buenos Aires. Yo estaba allá a mis 22 años, ya había vendido Crista, había agarrado muy buen capital y guardé. Ese fue el que te impulsó. Ese fue un impulsor bueno en mi patrimonio, que pues se ha ido muchas veces mi patrimonio, porque eso de los emprendedores es de ires y venir Pero al no era principio. patrimonio. Perdóname, Carlos, aquí tuvimos otro emprendedor muy conocido, Hatsu, y Sí, entonces claro, le preguntamos, Julián. ¿cuántas muertes? Y me dijo, de 2 emprendimientos, 8 muertes. Sí, O sí, sea, sí. es que hay Hay que estar acostumbrados, hay que tener tesón, pero Tesón. yo creo que esta raza lo tiene, ¿cierto? Y yo creo que mi esposa es de Bogotá y ella cuando llegó acá era sorprendida porque ningún amigo, pues todos tienen su mente en emprender, Sí. es algo que es muy bonito, pero cuando terminó ahí en Crista, me iba a estudiar a Buenos Aires, producción de espectáculos, ya me gustaba mucho, quería volver esa parte técnica, la iluminación y quería saber las finanzas de los eventos, y cuando regreso aún quiero diversificar más la cultura, ya con otros géneros aún más, y monto mi sello disquero que se llamaba Blue Lover Entertainment, con ese capital que me quedaba, y montamos otro restaurante de amigos que se llamaba Ferro de Carnes Argentinas, que también se quebró Ferro. Pero ahí, cuando monto mi sello, pues era algo muy independiente y me empieza a ir demasiado mal. Y resulta que habían otros 2, 3 sellos en la ciudad buscando esa movida alternativa y hacer festivales y traer más cultura y traer artistas grandes. Y un día nos sentamos y dijimos, hombre, no perdamos los 3 o 4 que estamos perdiendo, juntémonos para que no dividamos esta porción y empecemos a hacer fuerza. Y el nombre es muy bonito porque resulta que esas personas que estábamos ahí no éramos malos, sino diferentes a la sociedad. Y hay una película americana que se llama The Breakfast Club, que es ochentera, y, Sí. y los chicos, la película empieza con los chicos castigados en un salón y resulta que no han hecho nada malo, sino que son muy diferentes. Entonces dijimos, este va a ser un nombre original para el sello,
Y ahí ya después nace la Solar, nace el Breakfast, Rituales. Esas sí fueron exitosas. Esa empresa sigue andando. Yo antes de salir de Rappi hice como un acuerdo con ellos que si seguían Rappi, pues para mí los negocios deben ser casi siempre de los que los opera. Es como una filosofía de vida que tengo. Si no eres inversionista, el operador debe tener un porcentaje alto. Sí. Entonces yo me sentía muy mal con ese porcentaje y ellos todavía emprendiéndole y dando duro. Entonces hice un acuerdo con ellos que si mi vida en Rappi trascendía, íbamos a llegar a un acuerdo muy tranquilo. Con Eso es lo que vamos a ver, Carlos, en el próximo segmento. Vámonos para el 2016, Carlos. ¿Cómo ingresaste a Rappi? ¿Cómo fue esa llegada a Rappi? Eso fue muy loco porque pues, yo estaba en ese momento trabajando en Breakfast. Digamos que la empresa ya había empezado a agarrar unas buenas facturaciones. Y de pronto aparece Simón Borrero a través de un amigo. Yo conocía a Simón de mi época universitaria, por ahí nos veíamos en eventos y todo eso y nos habíamos seguido el camino porque yo ya estaba como de cierta forma, me gustaba mucho el emprendimiento y Simón ha sido un emprendedor tecnológico de siempre. Sí. Uno hay veces le toca ver cuando el agua ebulliciona, pero no le toca ver los otros 99 grados que va subiendo cuando está líquida. Entonces, eso ha pasado mucha agua abajo del río. Él viene a Medellín a negociar con el Éxito. Ya había estado en Y Combinator, que es la aceleradora más grande, pues la más destacada en San Francisco de emprendimientos y es un hito para Colombia que Rappi haya estado allá. Y me dice, Carlos, juntémonos. Y yo me junto con él y me dice, ve, recogí $10 millones, quiero expandir esto, estoy abriendo en Barranquilla y necesito que te le midas a Medellín. Y yo le dije, no, hombre, yo estoy muy bien, yo ni sé qué es una startup, no estoy muy relacionado con tecnología, lo mío es pues el entretenimiento. Y me dice, no, hombre, vos tenés algo bueno, vos sos buen comunicador y vos sos buen marketinero y esto necesita mucho de eso. Entonces me quedo pensando, primero le digo que no y después me vuelvo a sentar con él y ya me habla con tanta pasión y de sentirme parte de algo grande que era imposible decirle que no. Y ahí hago como un acuerdo diciendo, hombre, yo voy a ir a ensayar esto, lo voy a lanzar y dependiendo de lo que pase, tomamos como una colaborador, decisión. entraste como empleado. De una vez en la negociación estaba mi paquete accionario porque pues era un riesgo muy grande el que tú corres. Entonces, digamos, en esas etapas tempranas donde no hay liquidez, pues las acciones de estas empresas de alto crecimiento utilizan mucho esos paquetes accionarios que les dicen stock options para crecer. Entonces se negoció un paquete accionario y empecé con Medellín. Y digamos que a los 3 meses ya íbamos disparados. Por ahí tenemos algunas entrevistas si las quieren buscar cuando empezamos en Medellín. Fue muy novedoso. ¿Cuánto factura hoy Rappi? Yo digo que no tengo la cifra, pero me atrevo a decir algo cercano a los $300 millones mensuales. Pues, ¿Y cuál crees que fue el factor de éxito en Medellín? ¿Por qué se disparó así? ¿Había una necesidad aquí de ese tipo de servicio? Mira, el tema es que Medellín por la violencia se configuró en unidades residenciales, es una ciudad con una topografía muy difícil para caminar, normalmente no es como las ciudades donde tú bajas y tienes tu tiendita y toda esa conveniencia, sino que nos formamos en esas unidades residenciales, entonces había muy poca oferta de conveniencia. Entonces, esto es pues una urbanización en cualquier parte de nuestras laderas, era demasiado conveniente que te llevaran las cosas. Entonces, creo que hubo varios factores y también porque hicimos muy buena bulla, pues. Carlos, nos ha invitado con la experiencia que ustedes están viendo. Vamos hoy a estrenar un nuevo segmento del programa que se llama Pregunta por tu emprendimiento. ¿Qué queremos? Que ustedes, los emprendedores, nos hagan un videito pequeño en su celular de 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, le cuenten al invitado y nos cuenten a nosotros cuál es su emprendimiento. Básicamente es una descripción de su emprendimiento, cómo lo hacen, qué hacen, no es la historia, es simplemente eso. ¿Para qué? Para hacer una pregunta, una sola pregunta. Y esa pregunta la va a contestar el invitado que esté en este momento, en ese momento en la semana. Entonces vamos a escoger un video y vamos a sacar un video de emprendedores cada semana para que el invitado lo conteste. Vamos a iniciar entonces esta semana con este segmento. Vamos a ver cuál es el emprendimiento de esta semana. Hola, soy Manuela González Molina, cofundadora de Alacena Salud y Vida.
Inicié con este proyecto, con esta pasión y este emprendimiento hace 11 años, como una solución a un problema que veía en el mercado en cuanto a la necesidad de tener snacks y alimentos y complementos más sanos para nuestro día a día. Entonces inicié elaborando productos sin azúcar refinada, sin harina refinada y sin lácteos para proveerle al cliente alimentos más sanos con mejores ingredientes que pudieran cubrir sus necesidades del día a día. Actualmente tengo varias unidades de negocio. Una, los productos, tengo más de 47 productos, entre ellos leches, quesos, panes, snacks para llevar en el día a día para cada momento, cada necesidad. Tengo también los conversatorios, que son espacios en los cuales alimento la energía, en los cuales acompaño y motivo para crear mejores hábitos de vida. Tengo sesiones 1 a 1, sesiones grupales y familiares. Adicional, acabo de terminar de escribir mi libro y de lanzarlo el pasado diciembre para sentirnos increíbles. Entonces son un poco de tácticas y unas pestañas que nos guían y nos acompañan a crear esos mejores hábitos y por medio de formatos que los podamos practicar para anclarlos en nuestra vida y sentir mayor bienestar. Mi pregunta es, ¿cómo hago en la unidad de negocio de producto para crecer en el mercado? ¿Qué opciones, qué necesidades ven, cómo me pueden acompañar para poder fluir mejor en este aspecto? Muchas gracias. Carlos, Qué está negocio fácil. tan bonito. un negocio muy lindo, sí. Muy bonito, me gusta mucho. Mira, yo voy a hacer un poquito más compleja la respuesta, pero después vamos a dar 2 tips concretos. Yo cada vez que veo un negocio, yo digo que casi todos los negocios siempre están en 2 momentos. O un momento de reconfigurar el producto, o un momento de que te den a conocer más el producto. Y uno cómo puede llegar a esas decisiones. Si tú miras, Manuela, que tienes una recompra baja, ¿qué quiere decir? Que si tus clientes no vuelven a comprarte las cosas, tienes un problema de producto, entonces hay que volver a reconfigurar el portafolio. Ese es un problema mucho más complejo. Pero cuando tu problema es que la gente no te conoce y que alguien prueba tu producto y lo vuelve a pedir, recompra, tienes un problema de alcance. Entonces yo casi siempre en mentalidad me paro en esos 2 problemas. Entonces pienso que tú estás en el momento del alcance, ¿cierto? Y la forma más fácil de alcanzar muchas personas de manera barata, nosotros hacíamos estudios en Rappi donde, por ejemplo, los influencers tienen hasta 5 y 6 veces más conversión, por ejemplo, que una pauta, porque es que una persona con una cara recomendando algo, pues eso es un co-branding muy fuerte todavía, y estoy seguro que Manuela tiene muchas amigas con muchos seguidores. Y entregar producto es una forma muy barata porque es que a ti te sale a costo, pero el valor percibido es el precio. Entonces tú puedes traer muchas personas a través de tu producto que hablen en las redes sociales de lo maravilloso que es tu producto. Ese sería uno. Y lo otro es la pauta. Hacer buena pauta creativa en redes te permite un alcance gigante. Y Lo que económico. pasa es que no hacemos un buen ecosistema de pauta, porque es que la pauta no solo necesita un call to action, como dicen, necesita todas las capas de las comunicaciones. Necesitas hablar de branding, necesitas hablar de producto y necesitas hablar de algo Claro. que jalone al cliente, que ahí entramos en la parte promocional. Puede ser sí, un descuentico, a un producto le pegas otra cosita pequeña. Entonces, digamos, haciendo un plan bueno en esas 2 dimensiones, de hacer una pauta muy bien pensada y hacer un buen sampleo a gente que tenga Sí. seguidores, creo que va a tener una oportunidad de crecer muy bien. Bueno, Carlos, gracias y Manuela, esperamos que te sirva y que haya sido de tu agrado esta respuesta. Carlos, lo más importante que le entregaste y le aportaste a Rappi. No, yo creo que como éramos considerados líderes, porque fuimos los primeros que empezamos y hicimos, digamos, muchas cosas con mucho arrojo, yo creo que la mentalidad. O sea, yo a todo le decía que sí, iba al frente, era muy recursivo y yo creo que eso inspira mucho a las personas cuando desde adentro uno siempre va para adelante, y es algo con lo que yo hablo pues como mucho con Simón y que logramos crear desde el liderazgo como esa cultura que cree, que no tiene complejos. Nosotros competíamos en código con Uber, por ejemplo, que era una aplicación que llevaba 8 años tirando código, best in class en el mundo, con gente de la India, y nosotros no teníamos ningún complejo como latinos para poder competir. Entonces,
Ciertamente la parte de marketing y comunicaciones creo que pude hacer un buen trabajo, pero yo creo que fui un líder carismático que inspiraba mucho a la gente a seguir, a darle para adelante, a no tener complejos, a no quejarse. Entonces yo creo que eso puede ser un buen legado. Pero no se quedó tranquilo, Robert. Sí, y en eso quiero profundizar precisamente, Carlos, con una historia que yo ya conozco, pero estoy seguro que a los televidentes los va a impactar. Mucha gente se queja de que la pandemia fue realmente un determinante que acabó sus negocios, que rompió oportunidades, pero en el caso tuyo, creo que la pandemia tiene una historia de éxito muy interesante con un negocio que yo me considero adicto, digamos, a ese nuevo estilo, digamos, de hacer lo que hacen, porque uno pensaba, hombre, en ese tipo de producto que se va a poder innovar. Y con las Smash Burgers se ha innovado realmente, porque eso ya existía en otra parte, pero se ha innovado totalmente y le trajo un aire, digamos, al mercado. Contanos esa historia y cómo la pandemia generó ese negocio tan bonito que es hoy Club Burgers. Gracias, Robert. Mira, yo ya había tomado en Sao Paulo, estaba viendo en Sao Paulo, yo trabajaba mucho en la parte de crear las agencias de adentro de Rappi, porque le pagamos mucho dinero a las agencias por fuera, y un día me puse a retar a los jefes y les dije que yo podía traer más usuarios más barato que las agencias y me terminó dando un capitalcito para hacer la prueba y nos fue muy bien. Entonces allá en Sao Paulo estaba en eso y yo ya conocía como muy bien todo el ecosistema restaurantero y la sensación de hacia dónde iban las tendencias. En ese momento con los dueños de Olivia ya teníamos una empresa de cocinas ocultas muy grande, yo trabajé en Rappi, tenía este negocio que se la vendimos a Travis Kalanick, el CEO de Uber en su momento. Teníamos 160, 150 cocinas ocultas operando en Colombia. ¿Ustedes cómo se conectan con el CEO de Uber, por ejemplo? Eso fue una cosa muy loca porque cuando eres líder del mercado pues te tocan las puertas. Entonces dijeron yo quiero ir a montar las cocinas ocultas y ya las teníamos, pero es un negocio intensivo en CAPEX, entonces estamos jugados en inversión y con un sistema de actividad muy harto, o sea, la propiedad horizontal es me fumigaste, no, llame cartera. Y yo le decía a mis socios, muchachos, a mí me gusta hacer front, a mí me gustan los clientes, a mí me gusta hacer marketing, a mí me gusta es vender. Entonces, apenas nos tocaron la puerta y dijimos, gracias a Dios. Se deshicieron de un chicharrón y se lo entregaron a la competencia. Exactamente. Con Uber Eats. Sí, claro, total. Entonces, ahí con los dueños de Olivia, pues yo ya me volví a Colombia a montar mi consultora, que quería pues como, y me dijeron, no, busquemos cómo unimos estos caminos, que trabajamos muy rico en esto y yo sé que nos puede sumar mucho Olivia. Entonces yo hago una inversión por el 20% de Olivia y cae la pandemia. Claro. Entonces ese fue otro golpetazo en decir, me la jugué re mal. Entonces cae la pandemia y yo digo, bueno, el canal digital va a ser el rey y en eso me tengo mucha confianza. Y yo ya había pensado en un plan de negocios de hamburguesas Smash solo digitales. Entonces ahí nos activamos porque Club Burgers es hijo de la resiliencia emprendedora, donde dijimos no vamos a despedir ni una sola persona, vamos a traer facturación desde el canal digital y diseñamos Olivia en casa y creamos Club, que digamos en las primeras semanas llegó a ser quinta o cuarta hamburguesería en Rappi. Y cuando abrió la pandemia, nuestra empresa ya era el doble de grande en facturación. Carlos, vamos a tener que hacer otro programa porque creo que nos queda faltando mucho, pero sí voy a adelantarle un poquito a los televidentes. Por ahí estuvimos viendo que se vende Club Burger, se vende 50.000 unidades de hamburguesas mes. Sí. Si usted hace esa cuenta en 5 negocios que tienen, eso quiere decir que usted vende cada 2 minutos una hamburguesa. O sea, uno necesita ser rico, tener plata para uno ser emprendedor. No, lo que yo no volvería a recorrer es hacer negocios sin dinero, que son cosas muy diferentes. Claro. Carlos, ¿y uno qué le diría a los televidentes antes de irnos? ¿Cuál sería tu consejo muy fuerte para emprendedores? Mi consejo muy fuerte es que emprender solo es difícil, entonces me quitaría el tabú de tener socios. Creo que lo que nos lleva al emprendimiento es a tener la grandeza de sabernos relacionar. Y a mí lo que más me ha gustado de emprender es el crecimiento que logras a raíz de esos acompañamientos con la gente. Emprender solo y sin dinero es muy difícil. Entonces yo buscaría tener esos sistemas de apoyo, esos socios y de verdad, así sea con familia o lo que sea, empezar negocios donde pase el capital. Yo emprendí mucho tiempo sin capital y no puedes crecer. Claro, o sea, claro, eso está es limitado. día a día, no. Hay que vender visiones al futuro y traer dinero y saberlas vender. Carlos, muchas gracias. En 2 palabras concluyamos, Robert.
Todos podemos emprender, hay que romper el miedo. Exacto. Inés. Yo creo que lo que decías, la pasión, las ganas, la visión, ir tras ese sueño e invertirle, digamos que todo tu pensamiento, tu acción, o sea, dedicarte de lleno a ese sueño, me parece que es una de las fórmulas ganadoras. Y muy importante lo que dijiste, trascender en la sociedad generando bienestar, o sea, Sí. no para subsistir y no para enriquecerse, sino para lograr hacer un mundo mejor. De acuerdo, Inés, qué bonito Edwin. eso. No, me quedo con dos cosas. La primera es la pregunta que te hice al comienzo y es que para emprender también hay que saber soltar. Y la segunda que nos mencionaste hace un momento es aprender a hacer esos emprendimientos o estos temas en conjunto y no solo, así como como Robert que se va a comer hamburguesa solo, claro, pero lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se llama el amigo de Con Robert? Coco. Con Coco. Con Coco, muy bien. A Carlos, muchísimas gracias. No, Carlos, Rocha, de verdad muchas que gracias. una agenda supremamente apretada. Estos emprendedores tienen agendas supremamente apretadas. Aprendimos mucho, personalmente aprendí muchas cosas. Me encantó lo de la no se victimicen. Y babéense por resolver los problemas. Eso me encantó, eso me gustó. Eso lo dijo un exitoso. No lo digo yo, no lo dice un libro, lo dijo un exitoso. No nos quejemos. Nuevo segmento para la semana entrante. El segmento, ese segmento es un segmento que hemos creado para ustedes, que es bien importante. Ese segmento se va a llamar Quisiera Saber.